Bienvenidos a un viaje épico por la vida de uno de los personajes más fascinantes de la historia bíblica. David, el segundo rey de Israel, es una de las figuras más emblemáticas de la Biblia. Su historia está llena de fe, valentía, traición, amor, pecado, arrepentimiento y redención. Desde sus humildes comienzos como pastor hasta convertirse en el monarca más célebre de Israel, David dejó un legado que resonaría por generaciones. Hoy, exploraremos en detalle su vida, sin omitir ningún capítulo importante, en un relato que te acercará al corazón de un hombre, conforme al corazón de Dios. Orígenes de David. David nació en Belén, en la tribu de Judá, como el menor de los 8 hijos de Isaí. Era un pastor joven, dedicado a cuidar las ovejas de su padre en los campos. Aunque parecía insignificante a los ojos de los hombres, Dios veía en él un corazón valiente y fiel. Mientras cuidaba las ovejas, David aprendió a tocar el arpa, componiendo canciones que más tarde se convertirían en los salmos. Su vida cambió cuando el profeta Samuel, guiado por Dios, llegó a Belén para ungir al próximo rey de Israel. Uno por uno, los hermanos mayores de David fueron presentados, pero Dios eligió al menor, al que nadie esperaba. Samuel ungió a David con aceite, y el Espíritu de Dios descendió sobre él. Sin embargo, David no asumió el trono de inmediato. Volvió a sus ovejas, esperando el tiempo de Dios. David y Goliat. El joven David pronto enfrentó una prueba que lo catapultó a la fama. Israel estaba en guerra contra los filisteos, y un gigante llamado Goliat, de más de 9 pies de altura, desafiaba al ejército israelita. Nadie se atrevía a enfrentarlo. David, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos en el campo de batalla, escuchó el desafío de Goliat y se indignó. Con fe en Dios, se ofreció a luchar. Rechazó la armadura del rey Saúl y, armado solo con una honda y 5 piedras, enfrentó al gigante. Con un solo tiro derribó a Goliat, cortó su cabeza y dio la victoria a Israel. Este acto de valentía convirtió a David en un héroe nacional, pero también despertó los celos del rey Saúl. David en la corte de Saúl. Tras su victoria, David fue llevado a la corte del rey Saúl. Su habilidad con el arpa calmaba el espíritu atormentado de Saúl, y pronto se convirtió en un líder militar exitoso. Las mujeres cantaban: Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles, lo que avivó los celos de Saúl. En un arranque de furia, Saúl intentó matar a David arrojándole una lanza, pero David escapó. A pesar de esto, David formó una amistad profunda con Jonatán, el hijo de Saúl, quien lo protegía. Saúl, consumido por la envidia, comenzó a perseguir a David, obligándolo a huir como fugitivo. David pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, desiertos y ciudades extranjeras. Reunió a un grupo de leales seguidores, hombres marginados que lo veían como líder. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero se negó, respetando la unción de Dios sobre el rey. En la cueva de Engadi, cortó un pedazo del manto de Saúl sin hacerle daño, y en otra ocasión tomó su lanza y cántaro mientras dormía. Estos actos demostraron su integridad. Durante este tiempo, David también enfrentó tragedias, como la muerte de Samuel y la destrucción de la ciudad de Siclag, pero su fe en Dios lo sostuvo. David como rey. Finalmente, Saúl murió en batalla. David lloró por él y por Jonatán, escribiendo un lamento fúnebre conmovedor. Tras la muerte de Saúl y Jonatán en la batalla contra los filisteos, David fue ungido rey, primero de Judá y luego de todo Israel.
conquistó Jerusalén, haciéndola la capital, y trajo el arca del pacto a la ciudad con gran celebración. Dios hizo un pacto con David, prometiendo que su linaje reinaría para siempre, un anuncio profético del Mesías. David lideró a Israel a numerosas victorias contra sus enemigos, expandiendo el reino. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de errores. En un momento de debilidad, cometió adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de su esposo, Urías. El profeta Natán lo confrontó, y David se arrepintió profundamente, pero enfrentó consecuencias: la muerte de su hijo y conflictos familiares. Los conflictos familiares y la rebelión. El pecado de David trajo división a su familia. Su hijo Amnón cometió un acto terrible contra su hermana Tamar, lo que llevó a Absalón, otro hijo, a vengarse y luego a rebelarse contra David. Absalón conspiró para tomar el trono, obligando a David a huir de Jerusalén. A pesar del dolor, David confiaba en Dios. En la batalla final, Absalón fue derrotado y muerto, y David lloró amargamente por su hijo, mostrando su corazón de padre. Estos eventos marcaron los últimos años de su reinado con tristeza, pero también con restauración. El legado de David y su muerte. En sus últimos años, David preparó a su hijo Salomón para sucederle, y planeó la construcción del templo, aunque Dios le dijo que Salomón sería quien lo edificaría. David escribió muchos salmos que reflejaban su fe, arrepentimiento y alabanza a Dios. Murió en paz, dejando un reino fuerte y un legado eterno. Su vida, con sus triunfos y fracasos, nos enseña que Dios usa a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. David es recordado como el hombre conforme al corazón de Dios, y como un antepasado de Jesús, el Mesías,